Argentina es un país con una economía siempre al borde de la terapia intensiva. ¿Por qué siempre tropezamos con la misma piedra? En La Mira ponemos el foco en lo que realmente importa: cómo construir un país con desarrollo económico e inclusión social, con voces que saben, datos confiables y charlas sin filtros. Analizamos la economía argentina como nunca antes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos en La Mira, una nueva edición del podcast de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancaste el año? Muy bien, muy contento de estar de nuevo acá y para analizar la economía argentina. ¿Te estuviste deslomando estos últimos días, Nacho, o no fue tu caso? Mira, trabajamos como siempre. Sí. Como todos los años. Sí, nada. Normalidad. Estabilidad, previsibilidad, como la economía argentina. Exactamente, sí. Además, fíjate los datos oficiales, ¿no? Y el discurso oficial. Por eso, la inflación medianamente contenida, la estabilidad cambiaria que se sostiene, la actividad económica que va para arriba como pedo de buzo, dijo Milei hace 2 años. Sí, de hecho, después de las elecciones, el discurso oficial va en esa línea, ¿no? Y por el contrario, la realidad económica, para decirlo más general, parece como mostrar cosas distintas. Es como un mensaje contradictorio que se discute muchísimo en los medios de comunicación y se discute muchísimo en los debates públicos. A ver, pero para transmitir un poco con más claridad, sí. ¿Cuál es la valoración, la evaluación que vos estás haciendo de la marcha de la economía argentina hoy, con un Milei que sí, al menos en términos políticos y sociales, claramente está consolidado y avanzando con una serie de reformas importantes? Además de lo que vos planteás, es decir, de postelectoral hay un nuevo momento de la economía de Milei y un nuevo momento político de la Argentina que todavía está en proceso, digamos, de clarificación, ¿no? Pero me parece clave lo que vos estás planteando porque básicamente después de las elecciones volvió a estabilizarse el sistema financiero, ¿no? Y la parte financiera de la economía que había entrado en crisis en el 25. La caída del riesgo país es un indicador rápido, simple de eso. Fíjate que es interesante porque es un buen indicador. Cae, pero no tanto, ¿no? Y sí, seguimos estando por arriba de los países latinoamericanos. Y sí, en una situación pero muy alejado de donde veníamos. Vos tuviste en el 2025 prácticamente una interrupción de lo que llamamos nosotros el carry trade o la bicicleta financiera porque la dinámica del dólar se llevó puesta, digamos, a la política monetaria. Hasta tal punto de que tuvimos un momento crítico que, desde mi punto de vista, no fue tanto el tuit de Scott Bessent, que ahí fue el segundo momento crítico, pero el más importante fue allá por mayo, junio, cuando intervino el Fondo Monetario y el Banco Central de la República Popular de China, que pusieron así, torta importante de plata y rescataron a la estrategia, ¿no? Y en ese marco, ¿cómo ves vos entonces la marcha de este año que está arrancando? El tema es que se estabiliza lo financiero y por lo tanto lo cambiario. Un montón de inversores empiezan a repesificarse en sus carteras de inversión. Eso mantiene al dólar controlado, ¿no? Pero a costa de perder una enorme capacidad productiva. Entonces, el tipo de cambio apreciado ayuda a sostener de alguna manera estos indicadores de actividad. Porque hay un problema. Es difícil de explicar, porque la verdad es que es complejo. Pero podríamos sintetizarlo con que sostener el dólar atrasado es la necesidad de establecer ese ancla cambiaria. Exacto. ¿No? Que contiene la inflación, la nominalidad de los precios. Exacto. Y en cambio la producción es otra cosa. Porque voy al punto, perdón que te interrumpe y vuelva. Cuando nosotros decimos estimamos la actividad económica, muchas veces nos referimos al PBI, ¿no? El Producto Bruto. De hecho decimos Producto Bruto. Pero cuando vamos a medir, no medimos ni actividad ni producto. Medimos valor agregado. Es decir, el estimador de actividad estima el valor agregado y el producto refleja el valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? Es la suma de los ingresos del trabajo y del capital. El excedente de explotación más la masa salarial. Lo que gana una persona por trabajar, lo que gana un empresario por sus beneficios, digamos así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una apreciación cambiaria muy fuerte, normalmente los precios de los alimentos pierden valor, o sea, se abaratan porque es un bien internacional y suele ser el que menos crece. De hecho, fue el que menos creció de la canasta que mide el IPC.
Entonces, cuando vos medís en dólares o en relación a la canasta básica, todos los ingresos aumentan mucho. Y además hay sectores que aumentan en dólares mucho sus ingresos a pesar de que quizás una parte de la población no. En el agregado, en la actividad, que en realidad es el valor agregado, puede que suba 1, 2, 3, 4, 5 puntos. La apreciación cambiaria afecta el valor de la actividad económica. Pero la producción, la actividad en el sentido estricto, es decir, mover máquinas, gente, personas, elaborar productos finales, digamos, o intermedios, que son las cosas concretas, cuando vos vas a esos datos, están para atrás. Se cayeron en el 2024 y no se recuperaron más. Bueno, y eso es lo que ocurre día a día en la calle, lo que uno ve, ¿no? La dificultad de llegar a fin de mes, los ingresos que caen, el consumo que cae, y por ende, lo que venimos diciendo con los informes de Demos desde fines de año a esta parte, que lo estamos viendo con mucha contundencia, el tremendo nivel de pérdida de empleo, de fuentes de trabajo o de cierre de industrias, de comercios, de lo que implica la actividad económica real. Real, sí, digamos. Y real, porque también se confunden las palabras, porque cuando los economistas o los profesores dicen, bueno, este es el indicador medido en términos reales, lo ajustan por inflación. Claro, pero ajustar ingresos por inflación no te da el indicador de lo que producís, sino cuánto puede comprar ese ingreso de esa canasta básica de referencia. Y si esa canasta básica de referencia está compuesta en buena medida por alimentos y los alimentos bajan mucho en términos más que proporcionales, entonces puede que tengas un aumento en términos reales de tus ingresos medidos de esa forma, cuando en la realidad no los tenés. ¿Por qué? Porque la producción no aumenta, la actividad concreta no aumenta, y tus ingresos se van, por ejemplo, en elementos no bien ponderados, como por ejemplo alquiler, servicios, etcétera, etcétera. Que es lo que se discutió también a comienzos de este año con la salida del titular del INDEC y la discusión sobre el cambio del índice. La forma de medir de la canasta. Porque si vos cambiás el índice te va a bajar el nivel de actividad. ¿Vos ves, Nacho, alguna posibilidad de modificaciones, de corrección de rumbo en el gobierno? Te doy un dato. El gobierno sumó como asesor del equipo económico a un uruguayo, Talvi. Sí. El que planteó que la inflación en Uruguay no la bajaron en 7 meses, sino en 7 años. Y básicamente detrás de esto hay un Caputo que empieza a decir, bueno, quizás el 1% no lo alcancemos en agosto de inflación, lo alcancemos en septiembre, en octubre, o sea, todo el tiempo corriendo los límites. De los objetivos que se proponen al frente de la economía. Pero básicamente, ¿por qué? Porque lo que me parece que Economía, el Ministerio de Economía, Caputo, está viendo que la caída del nivel de actividad es muy grande, ¿no? Sí. Por eso se asocia la llegada de este uruguayo al equipo económico. ¿Vos ves posibilidades de que el gobierno haga algún tipo de corrección en la marcha de la macro? Yo creo que hay dos temas. Yo creo que está el gobierno en un problema. ¿Por qué? Porque la actividad económica cayó, ¿no? Cayó y sigue cayendo. Y sigue cayendo. El nivel de empleo cayó, o sea, empleo formal. Después aparecen estos empleos, digamos, en negro, son más... La informalidad, la precariedad laboral, la persona que tiene que hacer 2 trabajos al día. Exacto. Son actividades refugio, más que empleo. O sea, empleo es empleo formal, que está muy ligado al sector industrial. Bueno, el otro día leí una nota muy importante, permitime que te meta un ejemplo. ¿Cómo evolucionó durante el 2025 el mercado de automóviles? Claro. Creció fuertemente la venta de autos de alta gama, que además fueron beneficiados con quita de impuestos y otro tipo de aranceles la apreciación cambiaria. A la importación, la apreciación cambiaria. Y por otro lado, la venta de autos usados. Exactamente. Es lo mismo. Es un claro reflejo de cómo está actuando el mercado. Economía, ¿no? Sí, una economía dual, típica de las economías bien fuertemente apreciadas en términos cambiarios, ¿no? Bueno, la cuestión es que cayó. La actividad me refiero a la actividad real, a la producción o los índices de producción. Cayó el empleo. Las máquinas se apagan. Exactamente. Pero cuando vos ves los datos, no cayeron a niveles estructuralmente más bajos respecto de lo que estamos en el promedio del 2008 hasta esta parte, que estamos relativamente estancados. Hemos llegado a un límite que nos lo puso sobre todo el ciclo de commodities que acabó en 2011. Entonces no cayó a nivel estructural. ¿Y qué es lo que te da la impresión? Que lo venimos discutiendo nosotros desde que arrancamos con este programa. Que es que la inflación en Argentina, por su dinámica, por su inercia, por su indexación entre distintas variables, tipo de cambio, precios de servicios, alquileres, salarios, etcétera, etcétera, se corta difícilmente con estos niveles de empleo, ¿no? Hay que probablemente llegar a un nivel de empleo mucho menor para lograr dar un golpe suficiente en la estructura económica que rompa esa inercia inflacionaria. Entonces, yo creo que le va a costar mucho al gobierno. Sí, porque ahí se va a volver o se va a tornar insostenible socialmente. Socialmente. ¿No? De hecho, ahora yo veo lejos eso, Nacho. Claro, el tema es que, exactamente, para que eso pase tampoco va a pasar en un momento de a otro. Pueden ser
años en que eso ocurra. Sí, Entonces, de hecho, la depresión o la caída de la actividad que terminó en depresión a finales del gobierno de Menem, el gobierno de la Alianza, fue de 4 años, ¿no? 4 años. No, fue impresionante. Y una desarticulación de la estructura productiva mucho más profunda que la que estamos viviendo ahora, la de los 90. Lo ves en todos los indicadores. Ahora, hay sectores que crecen, que son dinámicos y Sí. que se insertan cada vez mejor en la economía mundial. Total, y que tienen cada vez menos conexiones internas con la economía local. De hecho, el RIGI, en los cuestionamientos al RIGI más importantes venían por ahí. Es decir, vos está bien tener un régimen de inversiones, eso, pero mover la inversión es muy importante. Digamos, cuando uno le cobra impuestos a las inversiones, realmente es un problema. Digamos, eso no es materia imponible, digamos, la inversión. Se ocurre de facto en las economías incluso del primer mundo, pero no es lo más ideal. Ahora bien, fomentar que las empresas inviertan y no se conecten con la trama productiva, eso ya es otra cosa, es una estrategia de desarrollo de otra naturaleza. Y vemos eso, vemos sectores que van pum para arriba, que son las finanzas, digamos, que beneficiados por la apreciación cambiaria y financiera, el sector hidrocarburífero y minero sobre todo. Y en un marco de cada vez menos conexión con la trama local. Y coincido, pero además agregan un sector que también viene en crecimiento, lo podemos ver, mucho lo explica la mejora en los factores climáticos, Sí. pero no solamente, cuando me refiero al sector agropecuario, agroexportador, la agroindustria. La agroindustria mejoró mucho respecto del 2023 porque fue un año muy malo de la sequía, ¿no? Y después hubo condiciones climáticas que permitieron muy buenas cantidades, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno ve, nosotros lo analizamos en un informe de Demos que creo que estaría bueno repasar, habría que actualizarlo, incluso tirarlo un poquito para atrás porque tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mundo hoy, que es cómo viene la rentabilidad del sector. Una cosa es la producción, ¿no? Eso te lo dice mucho el clima, etcétera, etcétera. Pero cuando vas a ver cuánto es la rentabilidad, no está tan bien la situación. De hecho, hay zonas importantes, del centro de Santa Fe, por ejemplo, que no están en la zona núcleo, pero que están cerca, ya están prácticamente operando con beneficio cero después del alquiler. Entonces, y el alquiler hay que contarlo como un costo, sea que vos lo pagues o no, porque vos no estás pagando el alquiler, entonces eso es parte de tu ingreso como propiedad de la tierra. Pero si vos descontás el alquiler, ¿qué es lo que tenés que hacer para saber cuál es la rentabilidad de la actividad en sí de producir y vender grano, o leche o carne o lo que sea? Vas a ver y sí, che, la soja, que es el producto principal, está dando rentabilidades poco convenientes, incluso negativas. Solamente la zona núcleo y alguna que otra más que estaba más o menos bien. Bueno, y esto agregarle la complejidad que representa en función de lo que veníamos hablando, quizás no tanto para mí el sector agropecuario, pero yo insisto, genera trabajo, pero fundamentalmente retiene el excedente en nuestra tierra. Ahora, el resto de las actividades que mencionaste, sobre todo las mineras, las carburíferas, bueno, claramente son actividades económicas que no generan un entramado económico y social no en los este lugares modelo donde se desarrolla. No en este modelo. No al menos el modelo que se está llevando adelante en Porque, Argentina. de hecho, digamos, sería muy tonto, teniendo esos recursos tan importantes como son los hidrocarburos y la minería, que son la clave de la economía industrial moderna. Lo vamos a ver ahora en el desarrollo de la guerra, digamos, por el estrecho de Hormuz. Y muy tonto sería, digamos, decir, no los quiero poner en actividad. El tema es cómo lo haces. Siempre hablamos de este ejemplo. El ejemplo de la década del 60, digamos, nosotros, vos, yo y los que están acá acompañándonos, probablemente en su mayoría, somos hijos y tuvimos la posibilidad de estar en donde estamos gracias a que en los 60 el complejo industrial se alimentó del petróleo que fue extraído por empresas nacionales e internacionales que drenaron hacia la industria de Córdoba, Santa Fe, Zárate y armaron el complejo industrial que va desde aviones hasta autos y de allí a maquinaria agrícola y de allí a todo lo que es digamos, los hidrocarburos aplicados al agro, que permitieron el desarrollo de la clase media argentina, el desarrollo de los universitarios, de mi hijo el doctor, etcétera, etcétera. Entonces, es clave que Vaca Muerta y la cordillera se pongan en actividad y provean al proceso de desarrollo argentino, pero del desarrollo argentino, no del enclave industrial. Eso no lleva a ningún lado. Las divisas son muy importantes, pero siempre es mucho más rentable el commodity que la divisa. Porque las divisas después se utilizan para importar autos de lujo, valorización financiera, fuga de capitales, entonces no te sirven para nada. Nacho,
Algo importante que pasó el fin de semana fue la suspensión de la finalísima entre Argentina y España. Sí, interesante. ¿Sabías? Sí, sí, sabía. Bien, bien, porque algunas veces Por ahí se me pasan. se te pasan. Bueno, eso se debe claramente a una causa que vos tangencialmente acabaste de mencionar y que me parece que es el otro factor importante de lo que está ocurriendo y que hay que sumar o incluir en el análisis, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo siempre mencionarte que cuando se toman modelos económicos como el que la Argentina hoy está llevando adelante con una fuerte integración con los mercados mundiales, algo además por otro lado inevitable y que creo que así debe ser, pero claro, quedás también muy vulnerable a lo que ocurra en el mundo, a lo que ocurra con las condiciones externas y el impacto que tengan en tu propio país. Exacto. Bueno, ¿qué valoración, qué evaluación o cómo incorporarías en lo que venimos dialogando la guerra que se está produciendo hoy una vez más en Oriente Medio, ¿no? Mira, yo creo que cambió mucho, así como ese evento que vos estás señalando, es la suspensión de un partido de fútbol muy importante, etcétera, etcétera. Es una clara ruptura, ¿no? Acá se rompió algo, ¿no? Y que eso, de ese dato, uno a propósito lo trae, toma nota de los 8.000 millones de seres humanos que hay en el planeta Tierra. Mirá, como para tener una idea, nosotros las previsiones que uno seguía desde fines del año pasado hasta esta parte era el precio del commodity a la baja, ¿no? Un petróleo, la Secretaría de Energía en Estados Unidos, de Estadística Energética, preveía un barril del del WTI, que es el de Texas, a $57 para ahora. Estamos en 100. Y eso cambia todo. Cambia todo porque, a ver, puede que esto capaz que mañana se resuelve, se desploma el precio y retoma su tendencia inicial y acá no pasó nada. Muchos analistas ya plantean que lo que tenía que ser una intervención rápida y de resolución no va a ocurrir. Pero bueno, no sabemos. Escenario A, que esto no pasa nada, bueno, es lo que decíamos antes. Escenario B, esto se estira, vamos a desarrollar el escenario B. ¿Cuál es el problema? Es que acá, para la economía argentina, tenemos un ejemplo muy cercano, que es el 2021-2023, que hubo un ciclo muy parecido, vamos a ver que hay diferencias, con la salida de la pandemia, que generó una estrechez de las cadenas de suministro, se rompieron las cadenas de suministro, ¿cómo se llaman? Los puertos desbordados en China, en Europa, etc. Los costos de los fletes se fueron al demonio y después, inmediatamente vino la guerra ruso-ucraniana que hizo que los commodities también se fueran para arriba. Tanto alimentos como energía, fundamentalmente en el caso nuestro que nos impactó mucho la urea y los fertilizantes. Tema aparte que podríamos tratar algún otro día. Entonces, ¿qué pasó en el 2021-22? Argentina, con ese impulso de los precios de los commodities para arriba, pudo crecer y crear incluso muchos puestos de trabajo. Casi, no sé, como 200.000 puestos de trabajo se crearon en ese ciclo, entre el 2021 y 2022. ¿Cuál es el costo de todo eso? Que aumentó el precio de los alimentos y aumentó la inflación. Hubo más nominalidad en todo el mundo y acá esa nominalidad se multiplicaba por 2 por la dinámica inflacionaria interna. En un contexto de actividad económica al alza, ¿no? De salida de la pandemia, de fuerte reactivación. Entonces, ya tenemos una primera enseñanza. En el contexto de commodities al alza, podés tener un mejor desempeño en el sector externo, te pueden entrar divisas, esas divisas pueden alimentar en parte un aumento de la actividad económica, pero lo vas a hacer con una nominalidad mucho mayor, es decir, mayor inflación y probablemente un aumento de los alimentos y de los costos de la vida también más alto, ¿no? Y eso golpea directamente en la estrategia del gobierno, que había basado fundamentalmente su aproximación a lo económico desde dos variables. Tipo de cambio fijo y estable para bajar la nominalidad y tipo de cambio estable o a la baja incluso para bajar el precio de los alimentos, que es lo que le mantuvo la situación social bastante contenida. Entonces, hay que ver qué ocurre en ese escenario. Entonces, el gobierno se le afloja un poco la estrechez en el sector externo que le permitiría mejorar un poco la actividad, pero vamos a tener una actividad con salarios aún más bajos en términos de poder de compra y con una nominalidad mayor en materia de inflación, ¿no? De aumento de precios, de todos los precios de la economía, ¿no? El aumento general de todos los precios de la economía. Entonces, es un desafío para el gobierno. Eso implicaría, por supuesto,
que haya un cambio de política o estirar los plazos o enfrentar una política social más activa, incorporar restricciones a los aumentos de precios por parte de las productoras de hidrocarburos, de nafta, ¿no? Etcétera, que veremos cómo lo lleva. Pero a esto hay que agregar una segunda tendencia, que yo creo que no es menor, que es que a diferencia del 2021, en el 2025, 26 ahora, hasta la llegada de la guerra, lo que veíamos era un mundo en recesión, con un elevado riesgo de, digamos así, de deflación y de aumento del riesgo de la iliquidez mundial, es decir, compra de abonos del tesoro, baja de la tasa de interés, digamos, aversión al riesgo, ¿no? Una especie de gran aversión al riesgo en un contexto de un mundo recesivo globalmente, con precios de los commodities que no terminaban de caer. Eso antes de la guerra. Entonces se sumó ahora la guerra, aumentando el precio de los commodities, pero también generando más expectativas negativas sobre el futuro. Es cierto que las guerras al principio son expansivas, pero esta guerra en particular golpeó fundamentalmente en el commodity. Entonces hizo levantar el precio del petróleo y dice, che, la recesión con estos precios es inevitable. Entonces aceleró una situación de pánico financiero, entre comillas, todavía en desarrollo, no el del 2018, que complica a la Argentina por otro lado, por el lado de la cuenta de capital. Porque allí los inversores pueden que salgan de Argentina como salen de todo el resto del mundo para ir al dólar. De hecho, lo único que aumentó de precio en este mes y medio, estoy con la fecha cambiada, pero cuando la guerra arrancó en la 20 de febrero, por ahí. Hace 20 días. Hace 20 días, lo único que aumentó fue el crudo y el dólar. Todo el resto se cayó. Los bonos se cayeron, las acciones se cayeron, etcétera, etcétera. Y Emergentes quedó relativamente ahí. No terminó de decidir, ¿no? Si va para abajo o para arriba. Brasil hubo una pequeña devaluación, nada del otro mundo. Argentina una pequeña devaluación, cortó la apreciación, pero nada del otro mundo. Y está como a mitad de camino. ¿Puede entonces que uno de los factores de las causas, o que la guerra lleve, en definitiva, y las consecuencias que la guerra genera en el mundo, al menos en aspectos económicos, tiene muchos otros tipos de consecuencias una guerra? Acá estamos analizando lo estrictamente económico. ¿Puede que obligue al gobierno nacional a tener que introducir algunos cambios, algunos matices en la política económica con la que viene? Y si la inflación empieza a crecer mes a mes, y los al menos hasta ahora viene lentamente, pero en sentido ascendente. Y supongamos que se acelera eso, que vos tenés que el precio del Todos crudo, indican que la tasa de marzo va a superar los 3 puntos. Claro, y encima ellos habían cambiado la política económica a fin de año, después de las elecciones, comprometiéndose a devaluar junto con la inflación. O sea que vamos a ir a una espiral de precio, devaluación, precio, devaluación. ¿Qué va a hacer el gobierno? Una es aplicar el torniquete, es decir, apreciación cambiaria a pleno. Ajustamos actividad hasta que... Bueno, pero eso es seguir perdiendo empleos. No, a un nivel mucho mayor, para que sea el gran ancla contrainflacionaria, con poca probabilidad de éxito, probablemente. Claro, pero con consecuencias en la economía real. Y muy graves, o sea, mucho más graves los que hemos visto hasta ahora. Es que esa es una alternativa. Si vamos a hacerle pagar en un año no electoral a la sociedad los costos de esta desinflación en un mundo inflacionario por costos, que es la peor inflación de todas, ¿no? Porque la inflación por demanda, al menos tenés trabajo, y es por puja distributiva, es por apropiarse del excedente, pero la inflación de costos es la peor, porque te aumentan los costos, aumenta la inflación y la actividad se queda tan baja, que es la famosa estanflación, que es lo que pasó en los 70 con la crisis del petróleo, que, digamos, deshizo las estructuras económicas de posguerra. Ahora, Nacho, este gobierno también plantea, cuando arrancó el año, o después de la fortaleza con la que terminó el 25, que era el año de las reformas para terminar de permitir que la economía crezca. Hasta el momento yo diría que la reforma más importante en sentido económico fue la reforma laboral, que obtuvo sanción en el Congreso argentino hace pocos días atrás. ¿Qué evaluación tenés con respecto a ese tipo de reformas? Partiendo de la base, ya lo hemos hecho público en muchas ocasiones, que nosotros somos de los que creemos, porque hay evidencia empírica además que así lo atestigua, de que para generar empleo se necesita que la economía crezca. Y nuestra economía no está creciendo. Entonces, ¿a qué pensás que apunta las modificaciones en las relaciones laborales a partir de esta reforma laboral que el gobierno introdujo? Mirá, yo refuerzo la idea que vos ya dijiste, digamos, empíricamente es muy fácil ver que este tipo de reformas no
cambian las condiciones del mercado de trabajo en Argentina. Eso depende más del funcionamiento de la economía, de la macroeconomía. Si con crecimiento, con determinadas condiciones se genera empleo industrial, con empleo industrial se genera empleo formal y con empleo formal se vuelve mercado de trabajo. Incluso te diría más, son reformas que básicamente intentan escorar la puja distributiva en favor de uno de los costados, pero no resuelven los problemas de fondo, digamos, de la organización institucional y de las disputas en torno al problema laboral, ¿no? Pero aparte de todo eso, creo que esta reforma lo que sí tiene y que puede ser en algún punto, ¿cómo decirte?, coherente con lo que estamos analizando recién, es que puede facilitar el despido. Y en un contexto en donde vos estás de algún modo Con una economía para abajo, te puede pasar lo que pasó en los 90, que es que se aceleraron los despidos en un momento y fue dramático. No creo que el gobierno esté buscando eso. Para mí es más bien un intento de congraciarse políticamente con cierto sector del electorado, pero el riesgo de este tipo de reformas que facilitan mucho el despido en estos contextos no quiere decir que haya que hacer lo contrario, ¿no? Eso tampoco tiene que interpretarse en ese sentido, de evitar el despido, porque puede llevar a la quiebra de las empresas. Hay que ver cómo gestionar esos conflictos. Pero cuando vos tenés una economía que apuesta por la recesión o por la dualidad del mercado de trabajo, con el modelo de Perú como referencia y todo el tiempo en los medios de comunicación por parte de referentes del gobierno, una ley como esta que favorece el despido te puede dar una dinámica como ocurrió en agosto del 2001. El empleo privado durante todos los 90 quedó estancado. La tasa de desempleo subía porque había cada vez más demandante de trabajo, pero los empleos privados se mantuvieron bastante estables durante todos los 90. ¿Cuándo empezaron a caer dramáticamente? Pero además cuando cayeron dramáticamente. No fue con la devaluación del 2001. No fue tampoco en la crisis del 2001, de diciembre. Fue en agosto del 2001, ¿no? Y cayeron en vertical. Y llegamos a perder casi el 11% de los puestos de trabajo formales en el peor momento de la crisis, que fue junio-julio del 2002. Entonces, cuando vos tenés... por otro lado, la economía ya empezaba, cambiado la curva. De hecho, en rigor lo que podemos ver es que los indicadores industriales se adelantan a los de empleo bastante, unos 6 meses más o menos, dependiendo del momento, del caso. Ahora, Nacho, pusiste un ejemplo recién que para mí es re importante y que creo que hay que profundizar un poquito, aunque nos vayamos un poquitín de la economía. Vos dijiste, bueno, el modelo de Perú. Es de público conocimiento, es parte de la agenda... Economía estable y sociedad dual. Bueno, 3 características que tiene la sociedad peruana, o este modelo de sociedad, que no tiene la Argentina. Yo creo que tiene la Argentina que no tiene Perú, que es clase media. Y un sistema industrial, un mercado interno relativamente robusto. Entonces, ¿qué pasa? Eso demanda divisas, digamos, internacionales. ¿Por qué? Porque la famosa puja. Claro, la puja por la divisa. Pero ¿por qué demanda divisas internacionales ese modelo? Porque el factor fundamental de demanda de divisas son bienes intermedios, piezas y bienes de capital, ¿no? Eso componen, hasta ahora, venían siendo el principal componente de las importaciones. Crece la economía, en la economía argentina, y rápidamente aumenta la demanda de bienes intermedios, de piezas y bienes de capital para la industria. Claro, en un modelo como el de Perú, eso es imposible porque vos tenés que tener un montón de divisas para respaldar el dólar fuerte. La moneda nacional, el sol peruano creo que es, frente al dólar, ¿no? Con la apreciación cambiaria empezó a cambiar eso, ¿no? Baja el peso de los bienes intermedios, baja el peso de las piezas y baja el peso de los bienes de capital y aumenta el de los bienes finales. Autos, bienes finales, y si le querés agregar a eso turismo y atesoramiento, tenés una cuenta que es más o menos de 60.000 millones de dólares al año en este modelo. Imagínate, tenés que llevar el resto de la economía industrial al mínimo para poder sostener una cuenta de esta naturaleza que es equivalente casi a la totalidad de las exportaciones agroindustriales de la Argentina por bienes suntuarios. Yo eso además le agregaría, Nacho, que un poco apuntaba a mi pregunta, a cuestiones más de nivel social, institucional, que también marcan una diferencia, ¿no? No solo una clase media robusta que tiene Argentina, que no la tiene Perú, sino además, digo, la capacidad tecnológica, la capacidad industrial, una serie de factores que hacen, que históricamente han hecho a la Argentina un poco distinto al resto de los países de Latinoamérica. Totalmente. Ahora bien, acabas de decir, un gobierno que
inclina el contrato electoral en favor de un sector en desmedro del otro sin mejorar o cambiar las verdaderas consecuencias de la situación. Un gobierno que, como bien lo explicaba recién con la balanza externa, le quita impuestos o aranceles a los bienes suntuosos, a los yates, a los autos lujosos, pero que obviamente rompe la estructura de la economía real, donde cae el empleo, cae la industria, cierran las pequeñas empresas. Digo, ¿está bastante claro hacia dónde quiere ir? Yo creo que es totalmente transparente. Y además... ¿Y por qué se sigue teniendo los niveles de adhesión tan altos, sobre todo en sectores clase media, sectores populares, donde uno puede pensar que este modelo no cierra? O no les debería cerrar. Parece una paradoja, pero en realidad no lo es. Y hay cosas re interesantes. Por ejemplo, hay mediciones que muestran que hay un fuerte apoyo de los trabajadores del sector público a este modelo, y no del sector privado. ¿Por qué pasa eso? Sector público que está perdiendo. Pero con la apreciación cambiaria, ese trabajador del sector público se puede ir a Brasil, puede importar en las plataformas internacionales, etc. Mientras que el sector privado pierde el empleo o pierde salarios porque tiene que volverse al mercado negro, digamos, ¿no? Entonces, ojo con ese apoyo siempre estuvo en los procesos de apreciación cambiaria. Y mientras el dólar está quieto, más o menos se sostiene y es el 40% de la sociedad. El 60% empieza a sufrir las consecuencias cada vez más rápidas de este proceso. ¿Por qué? Porque los salarios empiezan a bajar, porque empieza el riesgo de desempleo o llega el desempleo, porque la empresa no vende y tengo que achicar o tengo que cerrar. E incluso te diría más, a veces es más beneficio al sector público en estos sectores en momentos de apreciación que el sector privado. Nacho, el reloj nos marca que se consumió el primer programa del año. Estamos retomando un arduo año de trabajo con una economía y con un país que, bueno, presenta una serie de interrogantes o de preguntas que intentaremos ir abordando a lo largo del año. Yo lo hago siempre con optimismo. ¿Sabes por qué? El fin de semana Colapinto sacó su primer punto con Alpine en Fórmula 1. Viste que siempre hay cambios, algo cambio de tendencia. Que nos lleva a que la tendencia se puede modificar. Bueno, ojalá en la economía argentina y en la marcha de este querido país también eso pueda cambiar. Ojalá, pero reconozcamos que metimos todos los temas en media hora, ¿no? Hablamos un montón. Bueno, dejamos un montón de puertas abiertas también para ir profundizando en los próximos meses. Dale. Nacho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por seguirnos o por arrancar con nosotros este nuevo año. Nos vemos el próximo mes en La Mira, una producción de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Chau. En La Mira es un podcast original de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Seguinos en Instagram y X como @demoscce para conocer todas las producciones del Centro de Estudios.